Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Dios bendiga a los amigos y amados que alcanzan a escuchar. En este día les bendecimos y les saludamos en el amor de Cristo. Recuerde, estamos en este espacio de mística y mística cristiana, dándole la gloria al Ensof, a la Orensof, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, que nos permite compartir con ustedes. Hoy quiero, amados, hablar de un tema que en mi entender es muy interesante tocarlo, y yo espero que usted esté atento porque procuro hoy no contenerme, sino que hablar como dice la palabra, que del hombre es la disposición del corazón, pero lo que habla la lengua pertenece a Jehová. Lo que Dios ponga en mi corazón, en mi boca para hablar, no lo voy a ¿cómo decirlo? A tratar de alivianarlo para que usted lo pueda recibir, sino que así como así como lo inspire el Espíritu Santo, así lo vamos a hablar. Y espero que nos dé profundidad en lo que hablemos. Así que dispóngase a recibir, y probablemente no entienda muchas cosas que pueda yo hablar en este momento, pero vuélvalo a escuchar. Vuélvalo a escuchar hasta que pueda entender. De eso se trata. De escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y no entrar en conflictos ni en alegatos que no edifican, sino que hay que tratar de entender. Porque es que dice Dios que cada quien esté plenamente convencido en su propia mente. En su propia mente, cada quien esté plenamente convencido. ¿Sí? Pero también dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces hay que oír a los demás y desechar lo malo y retener lo bueno. Así que vamos a procurar hablar sin retenciones, y si Dios nos da un alimento sólido, pues entonces que sea Dios en la profundidad que Dios quiera dar. Hoy vamos a hablar de la vida superabundante de Dios. El tema es la vida superabundante de Dios. Vive Cristo para siempre. Aleluya. La gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para este tiempo es necesario que comprendamos que Dios no simplemente vino a darle conocimiento de pecado a la gente. Le vino a ofrecer la oportunidad de experimentar la vida superabundante que hay en Dios. Óigase bien. Vino a ofrecer la oportunidad a las personas, a los hombres que Él creó, de experimentar la vida superabundante que hay en Dios. Eso fue lo que dijo Jesucristo, que Él había venido para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, y no cualquier vida, sino una vida eterna. ¿Sí? Expresándose de esta manera, dando a entender que la vida que Él trae no es una vida normal, es una vida abundante, que llena de muchas cosas que el hombre no conoce, pero que están allí para ser experimentadas, para el que se atreve a creer, porque para el que cree todo es posible. En esos términos estuvo hablando el Señor Jesucristo, y está la palabra con la que hoy predicamos. Para el que cree todo es posible. ¿Sí? Y que cada quien esté plenamente convencido en su propia mente, que no limitemos la palabra, sino que nos dejemos convencer de ella
y ensanchar nuestra perspectiva hasta el punto de poder comprender lo incomprendible humanamente. Pero el hombre que deja que su mente se ensanche, o sea, ensanchada su mente, entonces, y se acerca a Dios con ese propósito de conocer, de entender, entonces se le revelan secretos que para otros permanecerán siendo secretos por la eternidad tal vez, pero aquellos que se deciden comprender y buscar y entender, entonces dice que la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento provienen de Dios. Así que, amados, es una vida superabundante, de tal manera que Jesucristo dijo que el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Pero Dios es más tremendo, que dice que conforme a tu fe será hecho, y que para el que cree todo es posible. Todo eso nos habla de la abundancia que hay en Dios. Dios dice, no importa tú cómo creas, si tú crees, eso que tú crees es posible. ¿Cómo? O sea, yo no sé tú qué estás creyendo. Si tú crees en mí, si tú crees en mi palabra, eso que tú estás creyendo de mí es posible. Por eso dice, cada quien esté plenamente convencido en su propia mente. Es posible. ¿Por qué? Porque Dios dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. Por más que el hombre razone, y no podrá alcanzar el entendimiento de Dios, del cual Él ya dijo que porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, porque así como son los cielos más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos. Entonces es una vida superabundante que Dios nos ofrece, que por más que el hombre trate de salirse de la voluntad y del precepto de Dios después de que decidió creerle, no puede. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Dios está mucho más lejos, está mucho más allá. El apóstol Pablo decía, cuán insondables son tus caminos. El salmista decía, si desciendo al Seol, allí estás tú. Si subo a los cielos, también tú estás allá. ¿A dónde me iré de tu Santo Espíritu? ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? La palabra que yo he hablado es espíritu y es vida. Entonces, por más que el hombre razone, no puede escaparse de los parámetros, de los límites de la voluntad de Dios. Y esto que estoy diciendo es muy tremendo comprenderlo. Porque usted dirá, pero por eso le digo, escuche y vuelva a escuchar hasta que entienda. La vida superabundante de Dios no es una vida conformada a este mundo, porque este mundo limita la existencia, la reduce hasta llevarla a la muerte. Pero Él dijo que había venido para darnos vida, vida abundante y eterna. Me acuerdo que una vez, antes de comenzar a caminar en los caminos de Dios, a mí me gustaba pensar, siempre me ha gustado eso, y analizar la existencia. Y yo llegué a una conclusión, y concluyendo dije que el hombre era cautivo en un mundo lleno de posibilidades, a causa de la percepción de los sentidos. Él era abstraído de la realidad, de la extensa realidad que lo rodea, siendo él mismo parte de ella. Y cuando vine a los caminos del Señor Jesucristo, dije, yo vine a que conozcan la vida abundante que existe, que hay, que no es únicamente esto que ustedes han visto, que han vivido, que conocen, no.
Hay cosas grandes y ocultas que ustedes no se imaginan. Pero para eso hay que adaptarse, ajustarse al llamado que Él hace para comenzar a capacitar a los hombres, de manera que el hombre comienza a experimentar esa vida superabundante, que no está aquí en lo terrenal, en este plano físico, sino que está en el plano espiritual. La vida superabundante de Cristo no está aquí en la tierra, en este plano físico. Aquí lo que vemos de Cristo es la punta del iceberg. La vida superabundante de Cristo está en el plano espiritual. O la vida superabundante de Dios está en el plano espiritual. Es allí donde se expresa se llega a la máxima expresión de la voluntad, o se alcanza a percibir en su máxima expresión la voluntad de Dios, dentro de las limitaciones que supone este mismo universo. Oígase bien, porque Dios es mucho más que este universo. Dentro de las limitaciones que supone este mismo universo, es allí en la parte, en la dimensión espiritual, donde podemos ver manifestada la voluntad de Dios en su máxima expresión. Vuelvo a decir, dentro de las limitaciones que supone este mismo universo, porque Dios es mucho más que este universo. Pero Él nos invita a que le conozcamos. Él nos invita a que le permitamos Él enseñarnos una nueva manera de existir o de llevar la existencia, una nueva manera de vivir. No bajo los rudimentos de este mundo, que lo único que producen es, dijo el predicador, aflicción de espíritu, vanidad y aflicción de espíritu. Eso fue lo que dijo. Que él miró todas las obras que se hacen debajo del sol y lo único que halló fue vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad y aflicción de espíritu. Un hombre tan sabio como Salomón, el predicador, que dedicó sus años de sabio a entender la obra que se hacía debajo del sol, pero al final él termina diciendo que lo único que pudo hallar, que es cierto, es que el hombre halla vanidad y aflicción de espíritu, que todos los días del hombre son trabajosos, en demasía, y que el hombre que busca la sabiduría en las cosas del mundo, por más que razone, no alcanzará a comprender la obra que Dios hizo de principio a fin. ¿Por qué? Porque la realidad física terrenal limita la existencia. Limita la vida, limita la verdad, limita. Por eso es necesario comprender que la palabra que continuamente usted lee en la Biblia no es palabra terrenal, sino que es espíritu y es vida. Comprender esos términos, comprender que hay que desenfocarla de lo terrenal y enfocarla en lo espiritual, donde va a cobrar una mayor amplitud de sentido y comenzar a ver la vida superabundante que hay en Dios, que la narra allí en términos terrenales, pero es una vida superabundante cuando se sabe enfocar en el plano espiritual, en el contexto espiritual en el que verdaderamente se desarrolla la palabra. Gloria a Dios. Esta vida de Dios es superabundante. Jesucristo dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Gloria a Dios. De entrada, ese versículo da un entendimiento de primera lectura. Normalmente la gente se queda allí con eso que entendió. Sí, hay que trabajar por las cosas eternas. Pero yo voy a tratar de que lo entendamos con una mayor profundidad. Vamos a desglosar esto, ¿qué le está diciendo aquí?
Él está diciendo que no trabajemos por las cosas que perecen. Trabajar no por la comida que perece. O sea, no trabajes por las cosas que perecen. ¿Qué es lo que perece? Todo lo que vemos aquí en el mundo es perecedero, es vanidad y aflicción de espíritu. Sino por la comida que a vida eterna permanece. Luego dice, la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre. Hablando de que hay que trabajar por lo eterno, por lo que permanece, por lo que perdura. ¿Y qué es lo que perdura? Lo que da la palabra de Dios, que es la comida, el pan que descendió del cielo para dar vida a los hombres. ¿Pero qué vida? Una vida superabundante y eterna. Es allí donde se ve realizado el trabajo del hombre, donde da buenos frutos el trabajo y el esfuerzo del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre sabe que cuando trabaja por lo que perece, al final muere y sale con las manos vacías de este mundo. Como dijo este hombre Job, desnudo salí de mi madre y desnudo, ¿cómo es? Él dice que entró desnudo al mundo y desnudo ha de salir del mundo. En pocas palabras. O sea, que vino sin nada y se ha de ir sin nada, a pesar de que toda su vida trabajó y fue un hombre trabajador. Pero ¿qué pasó? Que él se dedicó a trabajar en las cosas del mundo y lo del mundo, el gozo que le dio en ese momento fue eso. Pero al final le tocará dejar su hacienda, como dijo el predicador, y todo su trabajo a otro o a otros que probablemente nunca trabajaron en lo que, ni se esforzaron, ni conocieron el esfuerzo que él hizo para adquirir todas esas posesiones, si adquirió posesiones. ¿Sí? Y él le tocará salir sin nada, que es la paga del que trabaja para las cosas que perecen. Al final salir con las manos vacías, después de tanto esfuerzo, después de tanto trabajo, al final salir con las manos vacías, a entrar a enfrentar una eternidad, porque si fuera que el hombre muriera y hasta allí llegó todo, pues bueno, pero el punto es que le toca enfrentar una eternidad que viene, que es muy larga, con las manos vacías, con las manos vacías. Y eso es lo delicado de esto. Porque si fuera que la muerte llega y mata el cuerpo y hasta ahí llegó la existencia del hombre, pues bueno, como está escrito, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero lamentablemente, o mejor dicho, pero la verdad es que la vida continúa. Que esto no más es una antesala a la eternidad que nos espera o que espera al hombre espiritual que está dentro. Y si aquí el hombre pierde el tiempo trabajando por vanidad, cuando muera se va a dar cuenta que va a entrar a una eternidad en donde no va a poseer nada, absolutamente nada, porque todo el tiempo lo perdió trabajando por vanidad, que se quedó atrás, pero que él entró en la eternidad y entró con las manos absolutamente vacías porque perdió el tiempo trabajando por lo que perece, trabajando por la vanidad del mundo, trabajando por las cosas que no permanecen. Es por eso el consejo de Jesucristo, que trabajemos no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La palabra de Dios es el pan que alimenta el espíritu y que provee provisión para la eternidad. Pero no simplemente oírla o decirla, sino entenderla. En entender la palabra, en escudriñar la palabra está la vida superabundante, porque usted comienza a descubrir los secretos, comienza a adquirir el conocimiento, la ciencia que permitió establecer este universo y todavía sostenerlo. Y todo esto lo que va a llenar lo que va a hacer es llenar su espíritu de un cúmulo de sabiduría y de conocimiento precioso que le va a proveer riquezas en el mundo futuro. Eso es lo que dice, que sabiduría, ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones obtén inteligencia. ¿Por qué? Porque largura de días hay en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra.
Gloria a Dios. Entonces tenemos que entender a qué vida superabundante y cuál es el consejo de Dios. ¿Por qué Dios nos aconseja todo esto? Y comienza diciendo que aprendamos a trabajar por lo eterno, a buscar lo eterno, a buscar las cosas de arriba, porque en definitiva esas serán las que van a enriquecer nuestra existencia. Entendiendo que el tiempo aquí es corto, el tiempo aquí es pasajero. ¿Qué son 100 años? ¿Qué son 120 años? Como dijo el Señor, que serían los días del hombre 120 años, porque no contendería para siempre su espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Comprender que por más que el hombre se esfuerce aquí al final, tiene un tiempo límite y le tocará dejar su trabajo a otro. Y él salir sin nada de todo del trabajo con que se esforzó. Eso es triste. Y que él más triste darse cuenta cuando ya no se puede hacer nada más de esto. Nada más. Cuando tú entras a la eternidad te das cuenta, el rey Salomón dijo que allá no habían obras. Aunque hay obras, pero el punto es que ya no puedes tú hacer nada más para tratar de adquirir los méritos que te van a dar libertad en el mundo espiritual, de hacer muchas otras cosas. Porque eso es lo que dice, bienaventurados los muertos en Cristo, porque han acabado su trabajo aquí en la tierra, pero sus obras con ellos continúa. Así está escrito en Apocalipsis. ¿Sí? Pero si el hombre deja de observar lo eterno, entonces no va a adquirir los méritos que le van a permitir continuar con sus obras. Que fue lo que dijo el rey Salomón. Porque para el tiempo del rey Salomón no estaba el conocimiento, el pacto de Jesucristo. Entonces dijo, allá el cielo a donde vas no hay obras que hacer. Pero Jesucristo dijo que él vino a dar vida superabundante. Vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso dice que bienaventurados los muertos en Cristo, porque han acabado su trabajo aquí en la tierra, pero sus obras con ellos continúan. ¿Por qué? Porque es una vida superabundante, pero para continuar esas obras usted tiene que, o tuvimos que haber hecho méritos aquí que nos permitan acceder a esa libertad de continuar con las obras en esa eternidad que Dios nos ofrece a través de Jesucristo, de esa vida superabundante. Y el hombre tiene que conocer, comprender esto, de qué está hablando Dios, por qué es importante conocer la palabra, qué está diciendo Dios fuera de toda religiosidad, qué es lo que Dios me está ofreciendo, qué es lo que Dios está poniendo en mis manos. ¿Para qué? Para que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres del engaño en que el mundo, en que el sistema ha envuelto a los hombres enredados en una superflua vida que los ha cautivado y los tiene ajenos de la vida eterna. Y los tiene ajenos de los privilegios de la vida eterna. ¿Por qué? Porque no están trabajando para esos privilegios, sino que están envueltos en delitos y pecados y en ociosidades y en cosas pasajeras que al final van a terminar y se van a dar cuenta que todo el esfuerzo que les costó el trabajo para adquirir lo que adquirieron en esta vida, al final todo tendrán que dejarlo y salir con las manos vacías y enfrentarse a una eternidad que les va a suponer otra manera de vivir que está muy ajena a lo que ellos aprendieron en el mundo. ¿Por qué? Porque se ocuparon en tantas cosas y descuidaron lo único importante para hacer, y era conocer la vida superabundante que Dios ofrece a través de Jesucristo, a través de su palabra, porque es lo perdurable. Cielo y tierra pasarán. Hoy hay que entender que cielo y tierra va a pasar, pero que la palabra que Dios dejó para sustentar a los hombres no pasará. Entonces eso nada más debe de llamar mi atención. Pero ¿qué dijo? El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces entendemos que apenas estamos comenzando, que Dios está dando una vida superabundante por medio de su palabra. El conocimiento de Dios es conocer una vida superabundante, es enriquecer mi espíritu, que es lo que va a continuar en mi existencia en la eternidad, de cosas buenas que me van a enriquecer y me van a dar posición en la vida postrera, en la vida a priori, en la vida que está por venir. Por eso él llama, invita y aconseja que es mejor trabajar por lo que a vida eterna permanece.
Pero el hombre hoy está tan ocupado en las cosas terrenales, tan ocupado en las cosas que ve, que está ignorando que eso que ve tiene una base espiritual que no se ve. Y que es lo espiritual que da origen a las cosas que vemos. Y se está enfocando en el resultado, en el producto más que en el proceso. Y en la base sobre la cual se ejecuta el proceso. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Marta, Marta, cargada y turbada estás por muchas cosas. En muchas cosas estás cansada y turbada, ocupándote el tiempo, las fuerzas, en muchas cosas, pero solo una es necesaria, solo una es importante, y María ha tomado la mejor parte y no le será quitada. ¿Por qué? Porque María estaba escuchando la palabra que estaba enriqueciendo su alma, que estaba enriqueciendo su espíritu, estaba nutriendo su vida y estaba proveyendo para la eternidad. ¿Qué estaba haciendo María? Estaba simplemente allí sentada. ¿Por qué? Porque la vida es superabundante y únicamente con escuchar se enriquece únicamente con escuchar. Con que el otro oiga esta vida superabundante enriquece al que la escucha, al que presta oídos para oír. La vida superabundante de Dios es tan abundante esta vida que únicamente con el simple oír puede enriquecer al que oye con atención. Óigase bien, el que escucha con atención, esta vida superabundante lo puede enriquecer. ¿Para cuándo? Para hoy. Sí. No simplemente para hoy, sino para la eternidad, porque terminará esta vida y las riquezas que acumuló continúan con él, porque eso fue lo que dijo Jesucristo. Haceos bolsas en el cielo que no se agoten, tesoros en el cielo que ni polilla ni orín corrompen. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios da y lo que Dios hace es eterno. Las provisiones que Dios provee, las provee para la eternidad. Pero lo que provee el mundo lo provee por el ratico, por el tiempo que tú lo alcanzas a consumir. Y hay cosas que tú consigues en el mundo que no consumes y le quedan a otros. Y otro será que disfrute. Pero tú estarás allá en la eternidad con las manos vacías. La vida superabundante de Dios. Recuerda que ese es el tema. Pero entonces, avanzando en este tema de la vida superabundante de Dios, vemos que Dios invita a conocer y experimentar la vida espiritual. ¿Por qué? Dios dice que Él es el Padre, el Dios de los espíritus, que Él llama a todas sus legiones por nombre. Óigase bien, la capacidad de Dios no tiene, mejor dicho, Dios llama a todos sus ejércitos por nombre, a cada uno por nombre. Por nombre. O sea, usted sabe que hay millares de estrellas y cada una tiene su nombre. Hay millares de espíritus y cada uno tiene su nombre. Dios lo llama a cada uno por su nombre. Es terrible el entendimiento y la capacidad que hay en Dios, pero esto de que llama a cada uno por su nombre tiene un sentido aún más profundo. Entendiendo que el nombre que Dios da a cada cosa no es un nombre que se lo pone por poner, sino que el nombre influye directamente en la estructura, en la forma y en el carácter de la cosa que llama. Óigase bien lo que estoy diciendo. El nombre de el objeto tiene una fuerte influencia sobre el mismo objeto, hasta el punto de definir fisionomía, su forma, su conducta, comportamiento y carácter. Por eso dice la palabra que a todo lo que Adán llamó, a los animales, ese es su nombre. Ese es su nombre. Hay una razón por la que se afirma de esta manera, que ese es su nombre. ¿Qué quiere decir? Que él no pudo haber llamado gato a la serpiente, porque sencillamente no compaginaban. Pero el nombre de gato era
el nombre que definía totalmente la fisionomía, la estructura y el comportamiento del animal, de ese animal, gato. Óigase bien, la importancia del nombre, la importancia de entender que el nombre tiene sobre el objeto que define o que llama. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Entonces Dios comienza a enseñarle al hombre la vida espiritual que él manifiesta, cómo él vive. Y entonces Dios comienza a enseñar al hombre que él tiene ejércitos de espíritus a su favor que le sirven. Y cada espíritu él lo puede usar como un mensajero para enviar un mensaje. Y Dios le dice al hombre que él lo creó con esas mismas capacidades porque lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios llama al hombre a que descubra la vida superabundante que hay en él. ¿Por qué? Porque esa vida superabundante que hay en Dios es la vida superabundante con que Dios dotó al hombre cuando lo creó a su imagen y semejanza, pero el hombre tiene que descubrirla. Y la descubre cuando se detiene a oír a Dios, a conocer a Dios, a entender a Dios, a escudriñar en Dios como ella ha hecho antes. Escudriñar a Dios, escudriñar mi vida, es escudriñar quién soy y descubrir que es una vida superabundante. ¿Por qué? Porque todos los espíritus que hay emanan de Dios. Dios los produjo. Dios los produjo. Y cada espíritu que Dios produjo, lo produjo con un perfil, con un propósito. Muchos de ellos alcanzaron una manifestación en este plano físico que es la existencia que conocemos. Otros quedaron como espíritus únicamente en el plano espiritual. Pero todo esto hace parte de la vida superabundante de Dios. Y todo esto podemos nosotros también manifestarlo. ¿Por qué? Porque hemos sido dotados con esa semejanza de Dios. Esto es, yo lo voy a dejar, no lo voy a repetir más bien. Hemos sido dotados con esa semejanza de Dios. Y entonces, así como Dios crea espíritus, el hombre también está en la capacidad de generar espíritus. Óigase bien. ¿Por qué? Porque él fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entender que la vida emana de Dios, que la existencia emana de Dios. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo, que el Padre ama al Hijo y le ha dado que tenga vida en sí mismo para que a todo el que él quiera dé vida. Así como también dice que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha puesto en sus manos. O sea, la vida de Dios, Dios la puso en sus hijos. La vida superabundante de Dios, Dios la puso en sus hijos. Y esa vida se está perdiendo porque el hombre se está muriendo sin conocer a su Creador, sin conocer a Dios, sin entender a Dios, sin buscar. ¿Por qué? Porque no lo busca, porque no lo quiere oír. Y no se da cuenta que está dejando de oír lo que verdaderamente importa para la existencia, para la eternidad, que es conocer a Dios, que es conocerse a sí mismo, que es entender la vida superabundante que posee adentro y que está desperdiciando por vivir la miseria que el mundo le ofrece. Está tan entretenido en esta miseria que el mundo le está ofreciendo a los hombres que no está comprendiendo la vida superabundante que lleva por dentro, que es poderosa, que es eterna, que es capaz de hacer todas las cosas que él se pueda imaginar. Y el mejor ejemplo es ver el universo. Todo lo creó Dios con su vida superabundante. Y esa vida superabundante fue la que Dios depositó en el hombre, ese aliento de vida. Está allí anhelando manifestarse. Pero el hombre, en vez de darle libertad, lo está contritando cada día, llenándose de más mundo, de más cosas terrenales, de más cosas que no
son perdurables, que nos van a trascender. Dice que de vanidades alimenta su alma. Así está el hombre hoy en día, alimentando el alma de vanidad. También dice que el que sigue o el que va tras vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandona. ¿Y cuál es la misericordia de Dios para los hombres? Haberlos creado a su imagen y semejanza. Y haberles enviado su palabra para que lo conocieran. Haber enviado a Jesucristo. O sea, esto fuera de todo marco religioso es entender que es comprender la existencia, el oír a Dios. Es conocer cómo funciona el universo, es oír a Dios. Es comprender quién soy, eso es oír a Dios. No es llenarse de preceptos religiosos, no, que es una de las razones por las que la gente no quiere oír a Dios. Es entender qué es ciencia, qué es poder, qué es la sabiduría que estableció todas las cosas, cómo debían funcionar, qué es la ciencia que la sostiene, qué es el poder que está actuando para mantener todo en orden. La ciencia, que es análisis, que es una metodología. Gloria a Dios, que es una vida superabundante. Que así como Dios creó mundos, creó un universo, Dios capacitó al hombre. ¿Para qué? Que el Hijo no hace nada por sí mismo. ¿Qué dice? Que el Hijo no hace nada por sí mismo, sino que todo lo que hace el Padre y lo hace el Hijo igualmente. Así está escrito en el Evangelio. Comprender lo que esto está diciendo. Hay que sacar las cosas de este plano físico y terrenal y llevarlas a lo espiritual y llevarlo a esa vida superabundante, esa capacidad que hay en Dios. Para que entendamos qué Dios nos está diciendo y qué Dios nos está hablando y qué Dios ha puesto en nuestras manos. Es una vida superabundante que hay que experimentar y fuera de todo marco religioso, como siempre digo, porque allí se ha estancado la iglesia en un marco religioso. Y no proyectar al creyente a entender y a escudriñar la vida superabundante, a adquirir esa vida y manifestarla. Hay un espíritu que es el espíritu del amor, hay un espíritu que es el espíritu del dinero, hay un espíritu que es el espíritu del agua, hay un espíritu que es el espíritu del viento, hay un espíritu que es el espíritu del fuego. Y todos estos espíritus tienen una manifestación, pueden alcanzar una manifestación física, pueden, la mayoría de ellos. Y todos estos espíritus podemos nosotros interactuar, porque Dios dice que, y ejercer dominio sobre ellos, porque Dios dice que Él puso al hombre para que señoreara sobre todas las obras de sus manos. ¿Sobre qué? Sobre todas las obras de sus manos. Óigase bien, esto no habla únicamente de los animales que usted ve, no, esto habla de todo lo que Dios hizo, tanto lo físico como lo espiritual. Y Dios puso al hombre para que señoreara. ¿Para qué? Para que dominara, para que ejerciera control, para que ejerciera orden, para que ejerciera autoridad, para que mandara todas estas cosas que existen. Eso fue lo que sorprendió, a los apóstoles cuando dice que ellos iban en la barca y el Señor dormía en el cabezal del barco. Pero las olas se levantaron, el mar se levantó y el viento se levantaron en contra de los que iban en la barca y comenzaron a echar el agua de tal manera que se hundían. Y ellos vinieron a despertar. Señor, Señor, no tienes cuidado que perecemos. Y dice que él se despertó y reprendió al viento y al mar y se hizo grande bonanza.
Luego vinieron los apóstoles y le adoraron diciendo, pero ¿qué tipo de hombre es este que aún manda el viento y al mar y le obedecen? ¿Por qué? No, porque eso fue algo que Dios dio y dejó y anunció que lo dio desde el principio. Él dijo que él puso al hombre a señorear sobre toda la obra de sus manos. Y el Señor Jesucristo lo que hizo fue manifestar ese señorío. Cuando reprendió al mar y reprendió al viento, lo que hizo fue manifestar el señorío que ya recibió desde el principio. Y es el mismo señorío que tiene el hombre, el Hijo de Dios, el que decide oír, el que decide dejarse transformar, el que decide obedecer, tiene ese mismo señorío, porque ese es el propósito de la palabra, hacer volver al hombre a lo que perdió, rescatarlo, volverlo. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Yo vine a rescatar lo que se perdió, lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? Como dije en otro mensaje, la identidad de Dios en el hombre. La identidad de Dios es la que señorea. ¿Por qué? Porque tal es el Padre, es el Hijo. Es la que ejerce la autoridad. Eso fue lo que, por eso se sorprendieron los apóstoles. Pero ¿qué tipo de hombre es este que aún manda al viento y al mar y le obedecen? Porque aunque ellos eran hombres también, la autoridad y la identidad de Dios en ellos estaba perdida. Por eso ellos no podían ejercer esa misma autoridad. Pero el Señor Jesucristo les estaba instruyendo y capacitando para que ellos recuperaran esa autoridad. Por eso estamos hablando de la vida superabundante de Cristo, de Dios, manifestada en Cristo y entregada a través de Cristo al resto de los hombres que le creen. Como dije, y entregada a través de Jesucristo al resto de los hombres que le creen a Dios, que creen la palabra, que escudriñan, que no se conforman a los rudimentos de este siglo, a las simplezas y a las mentiras y a las falsas ciencias de este mundo, sino que comprenden que en Dios es más abundante lo que hay. Por eso hay que dedicar el tiempo a alcanzar lo más excelente y lo perdurable. Eso fue lo que dijo: no trabajéis por la vida, por lo que parece, sino por lo que a vida eterna permanece. Cuando usted comprende esto, entonces entiende por qué hay que dedicarse a esto, aunque usted inicialmente no vea los resultados, pero usted sepa que usted está abonando para la eternidad, porque la eternidad con seguridad se va a manifestar. La eternidad con seguridad viene. Todo el hombre sabe que tiene un día de muerte. Lo que no tiene muy claro es que esa muerte es de la carne, pero que la eternidad que lleva adentro tiene que enfrentar ese nuevo tiempo. La pregunta aquí es cómo lo vamos a enfrentar, habiendo provisto para ese nuevo tiempo o con las manos vacías. Y esa es la pregunta. Eso es lo que se está jugando aquí. ¿Cómo voy a enfrentar yo el nuevo tiempo que viene? Porque con seguridad vendrá. Usted tendrá que morir en algún momento y enfrentar la realidad que ya está. ¿Sí? Ya está. Simplemente es que uno entra primero a esa realidad y otros entran después. Pero aquí la pregunta es cómo yo entro, habiendo provisto para esa eternidad o con las manos vacías o desnudo. Gloria a Dios. Entonces entender que no es religión, que no es un marco religioso, esto es una vida superabundante que hay que descubrir, que hay que escudriñar, que hay que entender, que hay que aprovechar, que hay que asimilar, que hay que digerir. Porque cielo y tierra pasarán, pero esta vida no va a pasar, sino que todo aquel que echa en mano de ella la va a poseer por la eternidad. Pero usted tiene que creer y entender que aunque aquí humanamente, momentáneamente no se vean los resultados, usted ya está acumulando para la eternidad. El solo hecho de usted conocer, de usted entender y de que su espíritu entienda y conozca y comprenda es un enriquecimiento para su propia vida espiritual que se va a manifestar, porque no será ignorante, no llegará con ignorancia a ese mundo, sino que llegará con un conocimiento, con una sabiduría que le va a permitir desenvolverse en ese mundo espiritual, en esa vida espiritual, poder asimilar esa vida espiritual porque ya conoce, porque ya entiende, porque ya sabe cómo es. Que está muy lejos de la manera de física, terrenal que el hombre tiene de vivir.
Por eso es una nueva vida, una nueva manera, que no es escasa, sino que es superabundante. Vida en abundancia. La vida superabundante de Dios. El hombre tiene que conocer esto, tiene que entender que Dios no lo está llamando a llenarse un montón de preceptos religiosos y de... No, 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 no. Dios lo está invitando a que lo conozca y a que se conozca a sí mismo. A que entienda el poder que hay en Dios y que también hay en Él. Porque Dios lo depositó. Porque el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha puesto en sus manos. ¿Cuántas? Todas las cosas ha puesto en sus manos. Pero mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y así está el hombre hoy, niño, ajeno de las cosas de Dios y por lo cual está niño en el conocimiento, en el entender a Dios. Y como es niño, entonces no puede entrar a gozar de todas las cosas buenas que Dios ya puso, ya hizo, y están allí para ser aprovechadas, pero mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y cualquiera que pasa que tiene más conocimiento que él lo esclaviza, y así está el hombre esclavizado. ¿Por qué? Por entidades que tienen un mayor conocimiento acerca de esta existencia que el hombre. Y como tienen un mayor conocimiento, entonces establecieron un sistema para esclavizar a los hombres que están ajenos de la verdad, ajenos del conocimiento, y están allí y creen que eso es la vida, pero llegará la muerte de esta carne y entonces enfrentarán la existencia, la eternidad, y se tendrán que dar cuenta de que perdieron el tiempo. Y es muy triste darse cuenta cuando tú ya no puedes hacer nada, cuando ya no puedes cambiar las cosas, pero para eso está el predicador. Dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Pero ciertamente Dios proveyó, se ha provisto de predicadores, de mensajeros en todos los tiempos, porque él dice que desde el principio de las generaciones está llamando al hombre para que entienda el favor de Dios. Óigase bien, ¿para qué? Para que entienda el favor de Dios, pero el hombre no quiere entender el favor de Dios porque piensa que Dios lo va a obligar a llevar una vida religiosa, llena de preceptos, de obligaciones y de... No, usted debe entender que hay ciertas cosas que yo las debo hacer porque es lo que me conviene, como el apartarse del mal. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que apartar del mal? No porque sea una obligación, sino porque yo sé que el mal me va a matar en algún momento. Y eso es lo que Dios te dice. Dios te invita a la santidad. ¿Por qué? Porque sabe que la santidad te mantendrá alejado del mal, que es el que te mata en algún momento. Eso es lo más delicado y lo más fuerte. Iniciando pues. Pero cuando entendemos la vida superabundante, vemos que vale la pena. Si aquí humanamente el hombre se esfuerza 10, 20, 30 años toda la vida por conseguir algo y termina y se muere y no lo termina de conseguir, y al final se da cuenta que todo ese trabajo fue en vano porque no sacará nada de ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque no hay una indemnización por el esfuerzo que hiciste para alcanzar algo en esta tierra, sino que si lo alcanzaste bien y si no, también. Si lo disfrutaste bien, si no, también. Al final tendrás que morir y todo lo que hiciste llegó hasta allí. Pero en lo eterno, en lo espiritual está la trascendencia. Y ese es el consejo. Trabajar no por lo eterno, no por lo pasajero, sino por lo perdurable, por lo que permanece. Ese es el consejo de Jesucristo. Trabajar para descubrir la vida superabundante que hay en Dios, para entenderla, para manifestarla. Hoy en día la gente nos toca hacer muchas cosas para conseguir dinero, pero Dios ya lo puso en nuestras manos. Entender cómo manifestarlo es la tarea. Y eso es lo que Dios te invita a conocer cuando te dice que oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Venid, comprad sin precio y sin dinero vino y leche. ¿Por qué? Porque ya Dios lo preparó.
Pero el hombre está ajeno de esta verdad. Vamos a leer para que usted entienda mejor. Mire lo que dice en Isaías 65. Isaías 55. Oiga bien lo que dice. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo, oígase bien, y vuestro trabajo en lo que no aprovecha? Oídme atentamente, oígase bien, oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Óigase bien, Dios invita a ir a Él, y al ir a Él el hombre va a aprender que puede comprar y comer sin precio y sin dinero. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha puesto en sus manos. ¿Por qué? Porque el Hijo, oyendo a Dios, aprendió a vivir la vida superabundante, la vida espiritual, de la cual emanan todas las cosas que podemos percibir en esta existencia física. Todo emana de lo espiritual. Y el Hijo que aprendió a oír y a entender a Dios comenzó a aprender a manipular los espíritus. De manera que ellos comenzaron a oír y a entender y a obedecer al Hijo. Y las cosas que el Hijo necesita, entonces ellos comenzaron a manifestarlas. ¿Quién? Los espíritus que ya Dios creó. Dice que había una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y solo habían 5 panes, 2 peces. Y él dijo, cuando digo él me refiero al Señor Jesucristo, dijo, traédmelos acá. Y dice que levantando los ojos dio gracias. Levantando los ojos al cielo dio gracias. Y cuando descendió, ya la orden estaba. Y la gente cogía pan y pan aparecía. Dice que comieron y se saciaron. Y sobraron 12 cestas de los pedazos. Se recogieron. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿De dónde pareció? ¿De dónde? ¿Cómo? De la verdad espiritual que se estaba moviendo y se estaba manifestando a favor de ¿quién? Del Hijo. ¿Qué? Que por oír al Padre creció en sabiduría y en estatura y se hizo merecedor de administrar los bienes. ¿Cuáles bienes? Los que Dios dio a Adán para que señoreara. Todas esas cosas están para alcanzarse, porque es una vida superabundante, pero que se está perdiendo porque el hombre no quiere oír simplemente y está entretenido con la miseria de este mundo, que al final se va a acabar y el hombre sabrá que gastó toda su energía y su tiempo ¿en qué? Desnudo entró al mundo y desnudo ha de salir de él, pero le tocará enfrentarse a la realidad que sigue, que es eterna. Así que la invitación, amados, es a entender que Dios no nos está invitando a que nos llenemos de preceptos religiosos y de una vida de limitaciones, no. Porque Jesucristo mismo lo dijo, Él dijo que había venido a dar vida y vida en abundancia. Y no cualquier vida, sino eterna. Pero hay que entender en qué consiste esa vida superabundante de Dios.
Pero cuando comenzamos a entender que Dios es más que religión, es ciencia, es poder, Él creó todas las cosas y de Él emanan todas las cosas, entonces comenzamos a tener una perspectiva y una visión de esa vida superabundante, de qué Dios nos está llamando a conocer, que está muy lejos de ser una religión. Hoy la gente pelea por religión porque no conocen qué Dios está hablando. Que yo pertenezco a esta, que yo pertenezco a la otra, porque no saben de Dios, de qué está hablando, por eso están en ese pleito. Pero el que conoce entonces comienza a comprender que esto está por fuera de la religión y que esto está mucho más allá y que es más ambicioso lo que Dios, es de una mayor ambición, es de manifestar una mayor ambición lo que Dios está prometiendo, porque el que tiene hambre y sed será saciado. Pero eso es para los que deciden conocer y pagan el precio de buscar. Dice que y lo buscaréis y lo hallaréis cuando lo busquéis de todo vuestro corazón. Eso demanda Dios para revelarse a los hombres, que lo busquen de todo corazón. Para que el hombre deje de ser niño, salga de la infantilez del mundo y entre a la estatura espiritual de la vida del Hijo de Dios, conociéndolo, oyéndolo, comprendiéndolo, asimilándolo, manifestándolo. Dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Así el mundo está hoy muriéndose sin Cristo, muriéndose sin conocer a Dios, sin entender, sin comprender la vida superabundante y está entrando a la eternidad con las manos vacías. Muchos salvos, pero con las manos vacías o con muy poco en sus manos. ¿Por qué? Porque no han dispuesto el corazón y el sentir de oír y entender y conocer a Dios. Entender que esto no es religión, que esto está mucho más allá de lo que el mundo hasta ahora ha manifestado de Dios. El mundo hasta ahora ha manifestado de Dios una religión y es por eso que la gente que no quiere la religión no quiere entrar, no quiere seguir, no quiere oír. ¿Por qué? Porque no quieren una religión y corren a buscar ciencia. Pero ¿qué dijo Dios de la ciencia del hombre? Que la sabiduría del hombre es insensatez para con Dios. Sí, porque el hombre, dejando la sabiduría y la ciencia del que creó todas las cosas, del que manifestó todas las cosas, se está yendo por ciencias y sabidurías vanas que no permanecen, que es el conocimiento del hombre. Basta que Dios mueva una cosa allí en el cielo para trastornar toda la ciencia de muchos estudios que el hombre hasta ahora ha generado. Óigase bien lo que estoy diciendo. Basta que Dios mueva algo allí en el esquema que Él planteó para este universo y toda esa ciencia de muchos años se pierde. Eso es lo que dice en uno de los, en Proverbios, creo que en Proverbios, en Salmos, que dice que el hombre en el mar, cuando las olas suben y la embarcación sube con las olas y baja con las olas, él, mejor dicho, la nave se mueve de aquí para allá y que toda la ciencia de los hombres es inútil ante la agitación que Dios está produciendo al mar. Pero cuando el hombre entiende que toda su ciencia es inútil, comienza y clama a Dios y Dios le da una orden al mar y el mar se calma y entonces vuelve toda la normalidad. ¿Por qué? Porque Dios produjo un pequeño cambio, hizo una agitación. Así es la ciencia del hombre, para que usted entienda. Una pequeña agitación de Dios allí donde Él está y cambia todo el esquema científico que el hombre ha generado hasta el día de hoy. Por eso dice que la sabiduría de los hombres es insensatez para con Dios. Porque un solo mover de Dios allí donde Él está basta para cambiar todo el esquema, todo el estudio de muchos, de cientos de años que el hombre lleva hasta ahora, se puede echar a perder en un solo mover de Dios. Eso es lo que quiere dar a entender ese pasaje que dice que el hombre en su nave grande allí en el mar, que cree que porque creó esa nave ya... No, Dios dice, no, yo simplemente basta que yo le haga una agitación al mar y el mar comienza a subir y a bajar en olas y toda la ciencia que ellos tenían para dirigir el barco y para entender la trayectoria, queda en nada, se vuelve nada, no les sirve para nada.
Pero si claman a mí, entonces yo doy una orden y el mar se vuelve a calmar y ellos podrán salir de la agitación. Por eso dice que la sabiduría de los hombres es insensatez para con Dios. Entendamos esto, que esto no es religión, que esto es ciencia, que esto es poder, que esto es proyectarse a una eternidad que está por venir, anticiparse y proveer para esa vida que viene, que es eterna. Por eso él dice que él los ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos son los que van, o sea, de acuerdo al planteamiento de Dios, los que absorben, los que adhieren a su palabra son los que van a adquirir el conocimiento para poder gobernar, porque son los que van a conocer las leyes y las normas y cómo se rige el mundo espiritual. Pero lamentablemente hoy también tenemos una iglesia que está escasa en el conocimiento de Dios, porque cree que esto es salvación y religión y santidad y se ha quedado allí, cuando Él mandó a escudriñar y a conocer y a entender el propósito y el carácter de Dios, que es entender mi propósito y mi carácter. ¿Por qué? Porque es una vida superabundante. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, amigo que está escuchando, no te estamos invitando a que conozcas una religión y a que te llenes de preceptos religiosos, no. Necesitamos que te des la oportunidad de descubrir la vida superabundante que hay en Dios, que puede sustentar la vida que llevas ahora y que te puede proyectar a manifestar a Dios en este tiempo y en el porvenir, gozar de las riquezas que la sabiduría ya acumuló para ti. Eso es lo que dice, eso es lo que está escrito. Dice que ella está para cuidar que los que la aman reciban su recompensa, reciban su heredad, que ella está para llenar sus cámaras de toda suerte de bien precioso. Eso dice de la sabiduría, y la sabiduría es conocer a Dios en su palabra, en su verdad. Entenderlo, cómo funciona, cómo se mueve, cómo le gusta a Él. Y la inteligencia está en apartarse del mal. Sí, porque el mal te va a destruir. ¿Quién no sabe que el mal lo va a destruir? Entonces, la inteligencia es apartarse del mal. Pero el hombre hoy en día, a pesar de que sabe que el mal lo va a destruir, todavía persiste en él. ¿Por qué? Porque dice que la inteligencia viene también de parte de Dios. Así que si tú te quieres apartar del mal que tú entiendes que te va a destruir, busca a Dios. Busca a Dios. Así de sencillo. El hombre se está muriendo y ve que se está muriendo de enfermedad, se está muriendo de tantas cosas y sigue allí. ¿Por qué? Porque no busca a Dios. Y como no busca a Dios, no tiene la inteligencia suficiente para poder apartarse del mal, a pesar de que sabe que eso es lo que lo está matando. ¿Por qué? Porque está despreciando la vida superabundante de Dios para adherir a la miseria y a la corrupción que le ofrece el sistema que lo tiene esclavizado, que al final lo sacará con las manos vacías de este mundo. Pero Jesucristo, ¿qué dijo? Gana, gloria a Dios, que haceo bolsas en el cielo que no se agoten, y tesoros que ni polilla ni orín corrompen. Pero también hablando para la gente que se está que vive una vida holgada en este mundo, y como viven una vida holgada en este mundo, no quieren conocer a Dios y la vida superabundante que Dios ofrece para ellos, no, porque ellos ya tienen una vida cómoda aquí en la tierra. Dios dice que gana amigos con las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Óigase bien, óigase bien. ¿Por qué? Porque narra que estaba Lázaro a las puertas del rico y que el rico hacía banquetes cada día con esplendidez. Y la gente podría decir, pero Dios tiene muy bendecido a este hombre, muy bendecido. Pero dice que murió Lázaro y que vivió una vida lleno de llagas, de enfermedad, pero tenía esperanza en Dios.
El punto es que Lázaro murió y dice que vinieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. Oígase bien, que vinieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. Pero que también murió el rico y que fue sepultado y que cuando abrió los ojos lo abrió en el Hades, que es infierno. Y dice que estaba atormentado por la llama y comenzó a gritar y a pedir misericordia al padre Abraham. Y Abraham le dijo: hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes en tu vida y lo recibiste y no te acordaste de Dios. No te acordaste que esas riquezas falsas iban a pasar y que había que hacer campo para que te recibieran en la vida eterna. Y te olvidaste porque te te distrajiste en las cosas pasajeras. Pero ahora Lázaro es consolado aquí y tú eres atormentado allá. ¿Por qué? Porque no hiciste amigos con las falsas riquezas. Ese es el consejo. Que todo aquel que tiene riquezas y no es rico para con Dios, entonces no hace amigos que lo reciban en las moradas eternas. ¿Qué está diciendo? Si este rico le hubiese tendido la mano a Lázaro, cuando Lázaro estaba sentado, se echaba a las puertas viendo cómo caían las migajas de la mesa y él se las quería comer y saciar su vientre con esas migajas y ni las migajas se las echaban. Entonces, si él hubiese sido solidario con Lázaro, entonces hubiese hecho riquezas, que Lázaro le hubiera abierto un campo a él allá en esa morada que ya estaba preparada para Lázaro. Lázaro le hubiese abierto campo allá a él y por esa misericordia Lázaro, el rico, hubiese encontrado descanso para su alma. Pero se entretuvo tanto en la riqueza y menospreció tanto a Lázaro por verlo así en esa ruina que al final perdió la oportunidad que tuvo de ser recibido en las moradas eternas. Y vemos la misericordia de Dios para con los hombres, que a pesar de que el hombre está tan entretenido en sus cosas del mundo, Dios siempre le está abriendo la puerta para que tenga una oportunidad de escapar de esa muerte que le espera. La oportunidad para el rico era Lázaro, que siempre estuvo allí esperando que este hombre hiciera una misericordia con Lázaro para que esa misericordia, como dice la palabra, que ganaos, haceos, que ganar amigos con las riquezas injustas, para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. Esa era la entrada de este rico, Lázaro, que estaba allí. ¿Pero qué pasó? Que el rico se entretuvo en sus riquezas y menospreció a Lázaro, el único que pudo haberlo salvado de ese tormento en el que estaba en ese momento. Asimismo, hoy está el mundo. La palabra está sonando, el predicador está hablando. Ese es Lázaro. Es la oportunidad, es el escape que tienes de la muerte que espera, del tormento que espera. Gloria a Dios. Recuerda, la vida de Dios es superabundante. Y podemos manifestar todas estas cosas buenas que están en Dios. Riquezas, salud, vida eterna en este tiempo. Porque eso fue lo que él dijo. Que recibirá 100 veces más en este tiempo y en el posterior la vida eterna. 100 veces más en este tiempo y en el posterior la vida eterna. ¿Pero qué? Hay que detenerse a escuchar, como hizo como hizo María, a escuchar lo único importante, la palabra de Dios, porque te va a dar el conocimiento, la sabiduría, la ciencia y el entendimiento para disfrutar, para administrar la vida superabundante que hay en Dios. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha puesto en sus manos. Quiero que entendamos eso hoy, que la vida de Dios es superabundante, que está más allá, muy allá de ser simples preceptos religiosos y mandamientos y cláusulas y ordenanzas que el hombre las ve como que van a limitar su vida y su existir. No, son conductas y actitudes necesarias para apartarse del mal que viene.
que cuando el hombre las entiende, comprende que esa es la mejor manera de vivir, de existir, apartados del mal, porque el mal daña, el mal destruye, el mal mata. Gloria a Dios. Así que, amados, la vida superabundante de Dios, más allá que cualquier marco religioso, es ciencia, poder, capacidad de actuar, de hacer, de manifestar una vida superabundante, donde no falta nada. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. ¿Por qué? Porque la vida superabundante, el conocimiento de la vida superabundante de Dios, del cómo funciona, traería todas esas cosas para ser manifestadas en nuestra vida. Porque el Padre ama al Hijo y todas las cosas puestas en sus manos. Así que, amados, la vida superabundante de Dios. Cada vez que usted piense y escuche de la palabra o el Evangelio, sáquese la idea de que son preceptos religiosos y obligación. No. Entienda que es un llamado a conocer la vida superabundante que está ahí dispuesta para que usted conozca y manifieste y goce. Que es sabiduría, que es ciencia, que es poder, que es capacidad de hacer, es poder para efectuar, de accionar. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos dejar la ilustración de la vida superabundante que hay en Dios, sabiendo que esto es mucho más amplio, pero con lo que hemos dicho hasta ahora, podemos causar en usted la impresión de que hay que escudriñar, de que hay que buscar a Dios, de que hay que buscar a entender a Dios, de que hay que conocer la palabra, que Dios me está diciendo, que Dios me quiere enseñar. Porque si es verdaderamente una vida superabundante, usted la quiere vivir, usted la quiere manifestar, usted la quiere experimentar. Es por eso que hay que entender que la vida de Dios es superabundante. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, amados, esperamos que hasta aquí haya quedado claro el mensaje y que usted entienda que la vida de Dios que hasta hoy estuvo desaprovechando es una vida superabundante que necesita y que merece ser en todo sentido aprovechada, escudriñada y sacarle el jugo hasta lo sumo. Cuesta, pero al final el apartarse del mal siempre será la mejor decisión. ¿Cómo? Cuesta, pero al final el apartarse del mal siempre será la mejor decisión. Y usted ya lo sabe, usted ya entiende eso. Así que a los amigos les invitamos a que reconozcan a Jesucristo como el Salvador de sus almas y que la palabra de Dios es la salida. Como dijo Jesucristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Salvo de qué? De todo lo que te pueda cautivar, de todo lo que te pueda destruir, serás salvo si comprendes, si conoces, si entiendes y si manifiestas la vida de Dios. Si aprendes a manifestar la vida de Dios. Aleluya. Únicamente basta con reconocer que Él es tu Señor, que Él es tu Maestro, que Él es tu Salvador. Allí donde tú estás sentado, o de pie, o tal vez acostado. Reconocer a Jesucristo como el que murió en la cruz del Calvario para salvar, redimir tu alma de la muerte y traerte conocimiento de vida eterna y de vida superabundante de Dios. Bueno, amados, recuerda que gracia recibiste, entonces dale gracia, comparte el mensaje. Permite que otros también escuchen. Gloria a Dios. Sé emisario en este momento de buenas nuevas, compartiendo el mensaje, compartiendo este video. Suscríbete al canal y esperamos que tengamos una nueva oportunidad compartiendo con ustedes, tener una nueva oportunidad con ustedes. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Aleluya.